Bienvenido al R-Gym de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta segunda temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales, ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Bueno, pues vamos a comenzar. Gracias a todos por venir. Y el ejercicio de hoy va a ser muy rápido. En realidad, el asunto de las redes es tan complejo que decidí enfocarme mejor en lo primordial, que es pues, lograr visualizarlo ya. Entonces, el problema que tenemos hoy es muy populachero. Seguramente muchos de ustedes conocen la serie Grey's Anatomy. Es como muy popular. Según yo es un documental sobre relaciones entre personal médico, pero no, parece que todo es ficción. Entonces, a lo largo de muchas temporadas, pues yo veo que la ve mi novia y mi abuelita, y pues yo veo que todos se relacionan con todos. Entonces, la pregunta que tenemos hoy es queremos saber cómo se ve una red de contactos sensuales entre los personajes, ¿vale? Muy sencillo. La primera pregunta es cómo se ve la red de contactos. O sea, vamos a tener cada nodo en una red. Una red está compuesta por nodos, son las bolitas acá, y bordes. Entonces, cada nodo en la red es uno de los personajes de la serie, y cada conexión, cada borde quiere decir que se registró algún tipo de relación sentimental entre ellos, ¿no? Entonces, lo que queremos ver, la primera pregunta es cómo está la red de contactos entre los personajes, y podemos aprovechar para crear un nuevo nivel de información que es el tamaño del puntito. Nos va a decir qué tantos contactos ha tenido ese personaje. Es un poco redundante porque al ver la red por sí solo, ustedes pueden ver cuántos bordes tiene ese nodo, y entonces con eso podrían contarlos, 1, 2, 3, 4. Pero bueno, al darle la dimensión de tamaño, sin tener que estar contando los bordes para cada nodo, podemos decir, ok, este es el punto más grande, entonces es el que tiene más contactos, ¿vale? Es un problema realmente sencillo de resolver en R, pero como van a ver más adelante, el objeto que utiliza para resolverlo no es nada común. Entonces ahí justamente el truco de hoy es entender en qué punto del proceso podemos controlar los colores que le van a tocar, el tamaño del punto, etcétera, etcétera, antes de convertir nuestras tablas, que es lo más fácil de manejar, en un objeto especial que se llama grafo, en el que ya es bien difícil controlarle cosas. Para el análisis de hoy necesitamos dos archivos, básicamente. El primero se llama greysedges.csv, o los bordes de la red a partir de los datos de Grey's Anatomy. Es un archivo, aquí tienen un ejemplo, es columnar, tiene solo dos columnas, la columna persona 1 y la columna persona 2, y cada fila corresponde a una relación registrada, ¿no? Creo que es hasta la temporada 9 o 10, no recuerdo. Los datos no los recopilé yo, tendría que ver muchísimo esto y creo que no tengo tiempo para ello. Los datos los recopiló, es Michael Scotch. No, ese es el de The Office. Bueno, aquí está su página, y aquí él es especialista en redes, en análisis de redes, sobre todo en R. Entonces tiene varios datasets, y uno de sus tutoriales más populares es justamente este de Grey's Anatomy, pero bueno, no está tan actualizado, ¿no? Tampoco yo creo que él tenga tiempo para ver las otras 8 o 9 temporadas que ya pasaron desde entonces. Entonces cada fila tiene alguna relación registrada, ¿no? Y en la primera columna tenemos a la persona 1 y en la segunda a la persona 2. Con esta información, si ustedes tuvieran esta información, ustedes mismos a mano podrían dibujar una red, donde este es el inicio de un borde y este es el fin de un borde, y luego este es el inicio de otro borde y este es el fin de otro borde, ¿vale? Básicamente, este dataset les va a construir el esqueleto de la red. Por otro lado, eso va a dibujar solo los bordes. Necesitamos ahora los nodos. Por otro lado, tenemos el archivo 2, que es GreyNodes, viene de la misma fuente, también es un formato columnar, y este tiene un poquito más de información. Cada fila tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Persona, sexo, raza, año de nacimiento, posición, supongo que es puesto, temporada, no creo que sea otro tipo de posición, temporada y el signo. Pues así los juntó Scotch, quién sabe. Y para cada fila, por ejemplo, Addison Montgomery, tenemos su información. Si se fijan, aquí no hay nada de datos de Addison Montgomery con quién se relaciona. En este dataset no importa eso. Lo que importa son las características de Addison Montgomery que vamos a utilizar. Por ejemplo, hoy vamos a colorear por sexo, pero bien podrían ustedes cambiarlo y colorear por el signo zodiacal, si es que eso significa algo, o recategorizar por edades, de los que tienen 10, los que tienen 20, los que tienen, no, 10 no, 20, 30, 40, 50 años, etcétera, ¿vale? O por supuesto. Pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en esto. El punto es, en este dataset de los nodos, aquí es donde ustedes pueden agregar o precalcular información para darle contraste a los nodos de la red. Como pueden ver, cada fila corresponde a una persona en la red, y todo esto se va a considerar un atributo del nodo. Hay una cosa muy importante que descubrí mientras estaba preparando. Estaba tratando de hacerlo con datos de Game of Thrones, pero los datos que encontraba me daban un error. Y la razón es la siguiente. Todos los personajes que aparecen en el dataset 1, en las relaciones, Lea Murphy, Arizona Robbins, etc., todos deben de tener un registro en el
en el dataset de la información de la información de los nodos. Si, por ejemplo, Alex Karev no estuviera aquí, va a dar un error la red y te va a decir, es que tienes bordes que tienen información que no está en los nodos. Y viceversa, si te sobra información de los nodos, pero no se ocupó en ningún punto de la red, te va a dar un error. Entonces, asegúrense cuando construyan redes. Normalmente esto se hace con genes, últimamente se hace con contactos inter y intracromosomales. Ahora que está de moda el medir la estructura tridimensional del genoma. Entonces, solo asegúrense que todos los elementos del primer dataset, en conjunto, tanto los que aparecen en la fila 1 como los que aparecen en la fila 2, están representados en la tabla de nodos, y todos los nodos de la tabla de nodos aparecen por lo menos una vez en la red, ¿vale? ¿Qué más? Eso es lo más importante, lo que más me tomó tiempo entender. Y bueno, la respuesta a la que vamos a llegar hoy con los contactos de Grey's Anatomy, ya saben, pueden correr línea por línea el script red.r y van a obtener este grafo donde vemos que tenemos a Alex Karev como el punto más grande, y de ahí se conecta con otros, ¿no? Tenemos en azul, en este azulito claro, vamos a utilizar una paleta de color de los Simpson. Entonces, en este azulito claro tenemos a los que son masculino y en amarillo tenemos a los que son femenino, ¿vale? El tamaño del punto, lo que vamos a mostrar en el tamaño del punto es cuántos contactos tiene registrados. Pueden ver que este es el que tiene más, tiene creo que 11 contactos, y el que le sigue, creo que es este, no sé quién sea Mark Sloan, tiene como 7, 8 contactos, ¿va? Construir la red, vamos a utilizar, construir redes en R. Se hace con un paquete que se llama iGraph, que no tiene nada que ver ni con el tidyverso ni con ggplot, con iGraph nada más, ¿no? Y el hecho de que no tenga nada que ver con el tidyverso quiere decir que utiliza sintaxis más tradicional, no a lo que estamos acostumbrados de capas y geoms y escalas y tema y etcétera. No hace eso el iGraph, pero por suerte alguien del tidyverso dijo, ¿saben qué? ¿Qué tal si creamos un paquete que adapte el iGraph a la sintaxis y el, digamos, entre comillas, la lengua de ggplot? Y entonces crearon gggraph. gggraph necesita que tengamos instalado iGraph, pero ya una vez que cargamos gggraph, ya podemos entonces hablar de geometrías. La geometría edge dibuja los bordes, la geometría nodo dibuja los puntos, los nodos, y controla la forma del punto, el color, el tamaño, todo lo que estamos acostumbrados a controlar en ggplot. Y la geometría de texto, que son los nombres que aparecen. No vamos a utilizar hoy la geometría es geom, node, label. Recuerden la diferencia entre una geometría de texto es aparece así a lo varil, y label, una geometría de label le pone un cuadro alrededor del texto y un fondo de color blanco y todo es customizable, etcétera, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Si bien vamos a utilizar una geometría, gramática tipo ggplot, en los gráficos de redes no existen coordenadas x y y. Cuando los dibuja, seguramente hace alguna transformación para buscar X y Y. Me refiero a que tú como usuario no le dices que este nodo va en X5 y en Y6, ¿no? No se lo dices tú. Tú solo le dices quién se relacionó con quién y las características de los nodos. Y a partir de ello, el grafo autodefine dónde van los nodos, la distancia hacia el siguiente nodo, etc. Y una cosa importante, todo esto lo hace al azar, entre comillas, porque ya saben que en las computadoras no existe el azar. Mi punto es, no hay ninguna garantía de que si corren 2 veces el mismo script en 2 días diferentes, les va a salir la misma red. El número de contactos se va a mantener, el tamaño de los nodos, las características de los nodos se va a mantener, pero la topología se va a ver diferente. Por eso, si me siguen en Facebook, por eso les decía que yo ya sospechaba eso. Solo como comentario, hay un paper muy famoso en la cosa a la que yo me dedico, que es la genómica de poblaciones mexicanas, y hay un mapa de la República Mexicana, y sobre el mapa de la República Mexicana pusieron una red, ¿no? Y entonces quedaba muy bonito las poblaciones del norte, más o menos por donde estaban, las del centro y las del sur, y cuando yo les dije, ¿qué información le puedes dar tú a una red para que tome la forma de la República Mexicana? Y bueno, nunca le escribí a los autores, y ahora que hago esto me doy cuenta que pues no, te pones a tirar redes hasta que encuentres una que se parezca a la República Mexicana. O hay otros paquetes que una vez que se construye la red base y las conexiones, te permiten de hecho arrastrar los nodos. O sea, tú puedes arrastrar los nodos, se mantienen las conexiones, se mantiene todo, y tú le das como la forma que quieres. Medio tricky, sí, yo digo que sí, porque los únicos que entienden que esto es, que digamos es irrelevante la posición de los nodos sobre un plano bidimensional son los que hacen redes, pero al final los que no hacemos redes y vemos esos resultados entendemos otras cosas. Pero bueno. Entonces, como no hay X y Y, pues no es una tabla que le damos, sino le damos un estético X y un estético Y. En realidad solo pasamos un objeto especial que es un objeto tipo grafo. Y el objeto tipo grafo lo que guarda es las relaciones y las características, tanto de los nodos como los bordes. Y de ahí, pum, se da tema libre y vámonos, lo que salga. Entonces, justamente como para construir la red, hay que entender, o habría que ser expertos en los objetos tipos grafo, y la vida es muy corta para ello. El truco de hoy es utilizar la función graph_from_dataframe. ¿Cómo construyes un objeto tipo grafo a partir de un dataframe? En realidad de 2 dataframes, que los dataframes pues sí los entendemos bien. Sabemos que Alex Karev nació en tal año,
que su puesto es tal, que es signo tal, eso lo vemos bien. Ahorita durante el ejercicio les muestro este objeto grafo para que vean que una vez que está dentro del objeto grafo ya es bien difícil buscar una información específica para alguno de los nodos, incluso para los bordes. Entonces, donde podemos controlar las cosas es en este punto. El objeto tipo grafo, aquí tiene un ejemplo de lo que vamos a hacer. Vamos a crear un objeto llamado objeto-grafo y le vamos a asignar el resultado de la función graph from dataframe. Abre su paréntesis aquí y lo cierra aquí. El graph from dataframe viene del paquete iGraph y lo que quiere son dos argumentos. El súper aburridamente nombrado argumento D igual a algo y el argumento vértices, ese sí está bien nombrado. Entonces, el problema de los objetos grafo es que no son humanamente entendibles, ¿vale? No es una tabla, no tiene X, no tiene Y, no tiene color, no tiene nada. Para poder controlar todo eso, lo controlas aquí, lo que tú le pasas como edges. Edges es un data frame donde tú tienes codificados los bordes. Y vértices es un data frame donde tú tienes guardada la información de cada nodo y sus características. Seguramente esto le suena a algo de lo que ya hablamos hace rato, que son los dos datasets individuales que vamos a utilizar. Por ejemplo, si ustedes crean un objeto grafo, si crearan, no funcionaría, pero si crearan, daría un error después, pero podría imaginar que funciona. Si crearan un objeto grafo solo con el data frame edges, que dice que Lea Murphy tiene una conexión con Arizona Robbins, que Lea Murphy con Alex Karev, solo construirían esta sería su red, solo son las conexiones, el esqueleto, no hay nodos y no hay ninguna información extra, ni siquiera nombres de los puntos que se conectan, nada. Para agregar las capas de información de cada nodo, en vértices le pasas otro data frame, que va a ser este. Quién es cada nodo, etcétera, etcétera. Y entonces, del precálculo que hizo, sabe que este punto de aquí, por ejemplo, digamos, es Adele Weber, ¿no? Y entonces ya dice, ok, Adele Weber es mujer. Entonces lo va a poner en rojo aquí. F, rojo aquí. ¿Vale? Y ese es todo el secreto. Entonces, mi punto es, una vez que entra el objeto grafo, olvídelo, ya no van a poder manipular. Se van a poder, van a tardar un montón en aprender cómo. Va a ser muy difícil manipular quién es quién, el tamaño, etcétera. Lo pueden controlar a nivel de los data frames, antes de convertir el data frame a objeto grafo, ¿va? Y aquí es donde ustedes realmente tienen el control. Sinceramente, después de aquí, del objeto grafo, ya, se fue. Entonces, la progresión de lo que vamos a hacer hoy, el ejercicio es muy simple, creo que va a ser muy rápido. Vamos a construir el esqueleto base con las conexiones, solo con los edges, con una geometría de edges. Luego vamos a utilizar una geometría de nodos para poner los nodos y sus características, tamaño y color. Y luego vamos a meter una geometría de texto para poner el nombre de la persona en el punto que le corresponde. Vamos a utilizar un text repel, para que si por alguna razón, por aquí por ejemplo ven que está muy saturada la red, los nombres se encimarían y algunos no los pintaría R, porque diría, se enciman, tengo que quitarlos. Con la geometría text repel lo que hace es, bueno, se enciman, pues muévelos hacia donde tengas que moverlos, de modo que no se encimen, ¿va? Y vamos a poner la paleta de color Simpsons. Y por último vamos a utilizar un tema muy especial, muy particular de gggraph, que es tema graph, y queda así. Quita todo lo que no se utilizaría, ¿no? De hecho, no me había fijado que desde el principio no tienen nombre los ejes, porque no tiene sentido que tengan nombres. Pero bueno, y listo. Y con eso pueden construir una red. Si ustedes trabajan, repito, con genes, pues aquí nada más va a haber genes en lugar de personas, ¿no? Y aquí en el de nodos va a ser un gen y aquí las características del gen. A lo mejor conteos, concurrencias o yo qué sé, ¿va? Lo mismo para contactos. Para si fueran contactos intra o intercromosomales, pues nada más va la coordenada de tu contacto aquí. Y no es nada complejo, yo creía que esto era del otro mundo. Y vean, o sea, son dos pinches tablas y ya, literal. Es el único secreto. Hay más, o sea, hay otro tipo de redes. Vamos a probar algunos layouts. Hay redes concéntricas, hay muchas cosas que hacer. Y también, realmente en el análisis de redes, la visualización es lo de menos. Es lo que más apantalla, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que haces detrás, que no se ve tanto en la red. Cálculos de centralidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues nada, ya les mencioné lo que vamos a hacer. Esqueleto, información de los nodos, cambio de color y agregamos textos, ¿vale? No sé si se volvió muy popular, bueno, esto yo lo había visto hace unos años, pero no sabía cómo hacerlo. Antes de que terminara Game of Thrones, hicieron un análisis de redes de todos los personajes, como para ver cuáles eran los personajes más importantes, más centrales de la historia, y con eso como predecía, trataban de predecir, no predijeron nada, trataban de proponer quiénes iban a quedar vivos y quiénes iban a quedar muertos al final de la historia. Y ya nunca vi que seguían esa historia, entonces quería preparar eso para este ejercicio, pero la vida es muy corta para ello, tal vez después. En fin, ese es el fin de la... Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. Entonces, por favor, en su carpeta compartida, miembros RGIM Biofreelancer, en junio, tenemos para el 20 de junio, red de contactos Grey's Anatomy. Y por favor descarguen, tenemos los dos CSVs, Grey's Edges y Grey's Notes, y red.r. Y entonces abran su red R. Este es el script maestro, pero recuerden que al abrir el red R, estamos también automáticamente ajustando el directorio de trabajo donde están los archivos CSV, y eso nos facilita el manejo. Entonces, instalen sus paquetes, yo no tuve mayor problema, y carguen sus librerías. Entonces, lo primero que vamos a cargar es el archivo de los bordes. El objeto edges.df le vamos a asignar el resultado de
La función read.csv, nuestro archivo es un separado por comas, no trae nada especial. La primera línea del archivo es su encabezado. Entonces lo cargamos con ese código y van a ver aquí. La primera línea solo era el encabezado, persona 1, persona 2, y ya vienen ahí, son 57 relaciones las que midió. ¿Va? De una vez, está muy sencillo ese, de una vez también cargamos el de nodos, nodes.df, le asignamos el resultado de, con la función read.csv, vamos a cargar nuestro archivo .csv de nodos. Por si tienen curiosidad, yo puedo abrir aquí el de nodos, por ejemplo, y verán que es un archivo separado por comas. La primera fila es el nombre de las columnas, persona, sexo, raza, y luego abajo en la segunda línea ya empiezan los registros. Addison Montgomery, female, white, 67, attending, primera temporada, signo libra. ¿Va? Y le damos aquí. Redacten, por favor, el código para cargar sus dos data frames de entrada. Ejecútenlo y me avisan cuando en el ambiente tengan su edges.df y su nodes.df. Entonces ya tienen las dos tablas, para que vean que no les dije mentiras. La de edges, pues son todas las relaciones que se midieron, y la de nodos, pues son 54 personajes que tenemos información para ellos, ¿vale? Ahora, lo que hay que hacer, si se fijan en la tabla de nodos, no hay ninguna columna. A ver, lo que queremos es que en la red el tamaño del nodo, del punto, nos diga cuántas conexiones tenía en la red. En la información de los nodos ahorita no hay nada que nos diga eso. Nos falta una columna que se llame contactos, donde vamos a decir Addison Montgomery tiene 4, bla, bla, bla. ¿Dónde está el fulano este? Este vato tiene 11. Entonces no sabemos nada de eso todavía. Tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? A partir del data frame de bordes. Entonces necesitamos saber, Alex Karev, cuántas veces aparece su nombre en todo este data frame, ¿sí? Hay un pequeño truco. No hay una sola... Se puede resolver en una sola línea, pero la verdad quedaba muy feo y era difícil de explicar. Lo que vamos a hacer es juntar esta columna con esta columna, como si fueran una sola. Tomar esta y pegarla abajo. Y luego agrupar por nombre y sumarizar con dplyr para ver Leah Murphy cuántas veces aparece. Lauren Boswell cuántas veces aparece. Gali Torres cuántas veces aparece. ¿Okay? Y eso lo vamos a hacer en la siguiente línea, que es esta, donde vamos a juntar a todos los involucrados. Vamos a crear un data frame que se llame todas.df y le vamos a asignar la función, el resultado de la función dataframe. Dataframe crea un dataframe. Es medio complejo esto, pero créanme, es la forma más simple de explicar en la que encontré cómo solucionarlo. Vamos a crear un nuevo dataframe en el que la primera columna, que va a ser la única, se va a llamar persona, y esa columna va a ser igual a un vector. Y ese vector es la combinación de la columna persona 1 del dataframe edges con la columna persona 2 del dataframe edges.df, ¿vale? Se cierra el paréntesis aquí de la función combine. Se cierra el paréntesis aquí de la función dataframe y el resultado que vamos a tener, se los voy a mostrar, todas.df tiene 114 observaciones. Debe de ser el doble de edges, 57 por 2, y debe de tener una sola columna. Y ahí está. Más adelante vamos a calcular, pero desde aquí ya van a ver que Addison Montgomery aparece 3 veces, Adele Weber 1, etc. Redacten, por favor, la línea para crear su dataframe todas.df, que es mi línea 21, y me avisan en el chat. Bueno, redactenlo, ejecútenlo, validen que en el ambiente apareció todas.df, y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Entonces, ya que tienen el todas.df, recuerden que solo es una columna que se llama persona. Podemos aplicar un group by summarize, que esto les recuerdo es un truco de los primeros, entre los primeros 2 o 3 meses de los videos del Gimnasio R, pueden encontrarlo ahí. También lo aplicamos en el curso básico, pero lo que hacemos es, a partir de todas.df, agrupar. Leah Murphy es el primer grupo, Lauren Boswell es el segundo grupo, en realidad, Addison Montgomery es el primer grupo, Adele Weber es el segundo grupo, Alex Karev es el tercer grupo, y así. Eso hace el group by por la columna persona, y luego pasárselo con dplyr al verbo summarize, y decirle, me vas a crear una nueva columna que se llame contactos, que va a ser igual al resultado de la función n. La función n lo único que hace es, a ver, ya te agrupé así, Addison Montgomery. La función n toma esto y dice, ok, el n de Addison Montgomery es 3, o sea, aparece 3 veces. El de Adele Weber es 1, el de Alex Karev es 11, y así. Cuando lo ejecuten, verán que no les dije mentiras. El n de Addison Montgomery es 3, el de Adele Weber es 1, el de Alex Karev es 11, el de Amelia Shepard es 2, etc. Y nosotros le llamamos a esta columna resultado, le llamamos contactos. Recordatorio, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque queremos a la tabla de nodos agregarle una columna que diga cuántos contactos en total tuvo esa persona. Okay. Ahora sí, please, redacten y ejecuten el código para generar su resumen.df y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Entonces, pues en teoría, ya saben cada personaje cuántos contactos tuvo. Nos falta agregarle esta información a la tabla original de nodos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con nuestro clásico left join. Vamos a utilizar una función tipo join para que Addison Montgomery
automáticamente detecte que a Addison Montgomery le toca el valor 3 en la columna contactos, ¿vale? Es muy sencillo. Vamos aquí abajo a crear nuestra siguiente data frame, que es nodos con contactos.df. Recuerden, los nombres de objetos no pueden llevar espacios en blanco, porque entonces son varios objetos. Nodos-con-contactos.df, y le asignamos el resultado de una función de un verbo leftJoin, dplyr. Left-join, paréntesis abre ahí, se cierra su paréntesis aquí. ¿Cuál es el objeto en X, o sea, el de la izquierda? Nuestra tabla de nodos.df, coma. ¿Cuál es nuestra tabla de la derecha? Y es igual a el resumen.df que acabamos de calcular. ¿Qué columna tienen en común? Pues resulta que nodos tiene una columna que se llama persona, que contiene el nombre de los personajes, y que nuestro dataframe resumen.df tiene una columna que se llama persona y tiene valores similares. Entonces eso es lo que tienen en común, coma, el argumento by, le pones el nombre de esa columna, ojo, entrecomillado, ¿vale? Es un pif que tiene ahí esta madre. Entonces lo usamos así. Xnodes, y resumen, by persona. Lo ejecutan y van a ver, antes de que lo hagan, nodos con contactos. Es lo mismo que nodes, solo tiene una nueva columna que se llama contactos. Entonces ahora sí, por favor, redacten y ejecuten el código para nodos con contactos y me avisan en el chat cuando lo tengan. Y aquí viene la parte difícil. Ya se la expliqué en la teoría, entonces no me voy a detener mucho aquí. Pero ya teniendo nuestro data frame de los bordes, que define quién con quién, y de los nodos, que define quién es quién, qué características tiene, vamos a crear el objeto _grafo y le vamos a asignar el resultado de la función graph from dataframe. Esta función viene de iGraph, del paquete iGraph. El argumento D quiere lo que va a construir los bordes y el argumento vértice quiere lo que te va a dar información sobre los nodos. Lo que les quiero mostrar aquí es el resultado. Cómo pasamos de dos tablas que se puede entender bien. Podemos entrar aquí y ver que Addison Montgomery nació en el 67, etcétera, y que Leah Murphy está conectada con Arizona Robbins. Cómo pasamos de esta información que es humanamente entendible, incluso manejable, a esta madre. Este es el objeto que crea la red. ¿Qué les dice esto? Nada. Supongamos que abro el primer elemento del objeto grafo. Me dice que es Addison Montgomery. Ok, clic. ¿Addison Montgomery qué? Pues Addison Montgomery y Alex Karev. Ok, ¿y Alex Karev qué? Pues Alex Karev y Alex Karev qué? Pues Alex Karev y Alex Karev y Alex Karev y Alex Karev. Y vámonos. Y así hasta abajo, ¿vale? No es fácilmente entendible esto. Entonces, en este punto, a partir de este punto, ya valió el manejo de datos que querían hacer. Todo el manejo de datos que ustedes quisieran hacer era hasta antes de aquí. Cuando creamos nodos con contactos, y cuando creamos, o en este caso solo importamos la información de conexiones, ¿vale? Ya que está en el objeto grafo, olvídenlo. Sí hay funciones para manipularlo, pero la neta son demasiado lenguaje robot, no me parecen intuitivas, no me veo aprendiéndolas, mejor manejen todo atrás. Redacten, please, el código que estoy señalando, ejecuten, validen que en su ambiente se creó su objeto llamado objeto grafo y me avisan en el chat cuando lo tengan. El paquete base iGraph tiene una función que se llama autograph, que tú le puedes dar el objeto grafo y te hace como un preview de la topología que vas a ver. Si ustedes redactan y ejecutan la línea 39, les va a previsualizar la gráfica, la red. Y desde aquí van a ver que tienen, su red tiene 1, 2, 3, 4 subredes. La principal con todos estos conectados, una que tiene 1, 2, 3, 4, 6 personajes conectados, otra tiene 5 y otra tiene 3. Eso es lo que hace Autograph, no hay más. Se los puse porque creo que antes de aventarte a hacer todo esto, puedes ver si esto tiene sentido para ti o si pasó algo súper raro, ¿no? Si ustedes esperaban que todo estuviera conectado, pues desde aquí ya se hubieran dado cuenta. Algo pasó en mi manejo de datos que aislé estas partes. El importante es que vamos a comenzar con, ahora sí, a trabajar en modo ggplot, que es trabajamos por capas y vamos sumándole. Entonces, la primera red que vamos a construir, red-1.p, le vamos a asignar el resultado de este bloque de código. Viene de gggraph, por eso no es un ggplot tradicional de ggplot, data, mapping, etc. No. Es una adecuación. La función de gggraph abre sus paréntesis ahí, cierra su paréntesis aquí. Y el primer argumento que quiere gggraph es el argumento graph. Igual a, y dime cómo se llama el objeto donde guardaste la información del grafo. Le pusimos objeto grafo, coma, y luego te pide un argumento que se llama layout. Layout es como el estilo de red que quieres construir. Yo probé, hay muchos. Yo probé algunos, aquí les dejo en comentarios cuáles funcionan más o menos. Sugiyama, FR o bipartito. Hay que leer bien cuándo aplicar cada uno, ¿vale? Pero bueno, para el problema de hoy, esos quedaban bien. Más, esto no dibuja nada, solo prepara el lienzo. Más, la primera geometría que vamos a aplicar es Edge Link, dibujar los bordes, ¿vale? Hay varios Edge Links, hay Edge Link 0 y hay Edge Link 2. La diferencia es, un borde es una línea, ¿de acuerdo? De aquí a acá, esto es una línea. La diferencia en la geometría que utilices es con cuántos puntos quieres dibujar la línea. Cuando utilizas Edge Link 2, hay dos puntos, el de inicio y el de fin, y todo lo demás, lo interno, es una sola línea, un solo trazo. Edge Link sin nada, creo, es un dolor de cabeza, porque lo que hace es dibujar n puntos en la distancia. Hay un punto aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, así, pum. ¿De qué te sirve dibujar un Edge Link con, imagínense, 100 puntos intermedios? Que si por alguna razón en tu tabla de bordes hay un atributo de gradiente,
pues ya puede dibujarlo porque tiene 100 puntos para cambiar de color o de tamaño o de lo que quieras. Pero cuando es EdgeLink 2, simplifica mucho las cosas y pues ya no puedes dibujar un gradiente porque solo hay 2 puntos. Pero bueno, EdgeLink, obviamente el EdgeLink que dibuja todos los puntos va a tardar más en construir la red, en dibujarla porque son más puntos que un EdgeLink 2. Pero bueno, hoy vamos a utilizar EdgeLink 2 y el color de los bordes es gris. Antes de que lo hagan, les quiero mostrar el resultado. Ahí está. Ese es mi grafo tipo DH. Repito, a ustedes puede que les salga diferente. Lo importante es que tengan el esqueleto, nada más. Nada más para mostrarles el resultado voy a meter un Sugiyama. Y ya, el Sugiyama lo que hace es iniciarlos todos hacia arriba. Todos desde arriba. ¡Pap! Y así, hay varios. Nos vamos a quedar nosotros con el DH. Ahora sí, redacten y ejecuten por favor el código para tener su red 1.p, visualícenlo y me avisan en el chat cuando logren su visualización. Entonces ya tienen su esqueleto básico, no tiene mucha información, de hecho no sabemos quién es quién, solo sabemos que hay conexiones, pero no tenemos mucha información. Esa fue la geometría de bordes. Entonces para red 2 lo que vamos a hacer es agregar una geometría de nodos. Red 2 le asignamos el resultado de este bloque ggplot. Esto sí ya es ggplot. Entonces red 1.p más una geometría de nodo en punto. Desconozco si hay algo más, a ver, vamos a ver. Node. Ah, sí, mira, círculos, arcos, etc. Bueno, vamos a utilizar puntos. Y va a pintar puntos. Y entonces, como esto ya es lenguaje, más bien, dialecto, yo diría, ggplot, pues ya entiende el argumento mapping y entiende de valores estéticos. Y entonces mapping igual a función AES y dentro le vamos a dar, dentro de estos paréntesis, le vamos a decir qué define el estético color, pues la columna sexo. ¿De dónde? De nuestra tabla que le pasamos como vértices. La columna sexo tiene 2 valores aquí, le va a tocar un color a uno y otro color a otro. Coma, el tamaño del punto en el nodo va a depender de la columna contactos que nosotros calculamos. Por ejemplo, el tamaño más grande va a ser Alex Karev porque tiene un valor de 11. Y listo, eso es todo. Redactamos, ejecutamos y ahí está. Sobre el mismo esqueleto de hace rato, solo le puso los puntos donde corresponden, el tamaño depende de cuántos contactos tiene y el color depende de si es sexo F o M. Redacten por favor el código para su red 2 y me avisan. Ya tienen el esqueleto, ya tienen los puntos. Estaría padre agregarle el nombre. ¿Quién es este nodote? Entonces, ese es nuestro red 3. Red 3 es lo mismo que red 2 más una geometría de texto. Geom, node, text. Seguramente hay un geom edge text donde puedes ponerle texto a los bordes, pero hoy no aprendimos a hacer atributos de bordes, solo de nodos. Entonces en este caso es geom node text y lo mismo, esto ya es dialecto ggplot. Entonces se abre el paréntesis de la geometría ahí y se cierra el paréntesis de la geometría aquí. Noten que son 2 argumentos. El primer argumento son los mapeos, coma, y el segundo argumento es el repel, ¿va? Antes de meterme en los mapeos, este repel viene directamente para el geom text. Pude haberlo puesto aquí y tal vez hubiera sido mejor. Pude haberlo puesto antes del mapping y para que entiendan que esto no es un mapeo, es un argumento específico de esa geometría. El repel lo que hace es, oficialmente los textos van sobre el nodo, pero sobre todo, pues aquí, este texto seguramente se va a encimar con este y con este. Mientras más largo sea el nombre de los individuos, más probabilidades hay de que se encimen. Y si se enciman, por default, ggplot va a borrar uno y va a decir, no puedo poner a ese porque se va a encimar con el otro. Entonces, el argumento repel lo que hace es mover tantito, de manera automática decide hacia dónde, mover tantito los nombres de modo que todo quepa. Por eso le ponemos true. Ahora sí, porfa, redacten y ejecuten red 3. Para la red 4, lo único que vamos a hacer es cambiar los colores. Vamos a utilizar del paquete GGSci. Les recuerdo que ustedes buscan GGSci. GGSci es un paquete que ofrece paletas predeterminadas de colores que podrían adecuarse a los colores de ciertas revistas, ¿no? Como Nature, AES, etc. Pero también tiene algunas ahí chusconas, como Futurama, Rick and Morty y Los Simpson. Y me gustó la paleta de Los Simpson para esto, entonces vamos a utilizar la escala de color de Los Simpson. Y es muy sencillo, red 4.p es lo mismo que red 3 más la escala de color de Los Simpson. Esto es muy sencillo, entonces aguanten antes de que me avisen. Solo cambio los colores. Y de una vez aviéntense, please, el red 5, que red 5 es lo mismo que red 4, más un tema predeterminado, que es el Team Graph de gggraph, y aprovechamos para pasarle una capa de ggtitle y ponerle un título a nuestro plot, ¿vale? El Team Graph lo que hace, vean cómo pasa de esto, fondo gris, no tiene un título ahí, bueno, el título viene de otro lado, pero bueno. Y entonces el Team Graph, lo que hizo fue quitar el fondo, cambió un poquito la tipografía, el título no está ni centrado ni aventado a la izquierda, está como ahí al borde imaginario del grafo, etc. Se quedaron estas dos leyendas, no las vamos a quitar hoy, pero bueno, lo que te dice es que los puntos grandes tienen más o menos 10 contactos y los puntos chiquitos como 2 contactos o menos, ¿vale? Y el color del nodo. Y ahora sí, aviéntense su red 4 y de una vez el red 5, que les estoy señalando ahí, por favor, y me avisan en el chat cuando tengan su red final, que es el red 5,
con los colores de los Simpson, el título del plot y el fondo blanco gracias a nuestro Theme Graph. Vamos cerrando el changarrín, dejo red 5 ahí y ya nada más para terminar vamos a guardar nuestra red. Entonces utilizamos la función ggsafe, se abre su paréntesis ahí, se cierra hasta aquí abajo. Primer argumento filename igual a cuál es el nombre con el que queremos que aparezca en el directorio de trabajo el archivo. Le vamos a poner red.png, coma, el argumento plot nos pregunta qué objeto de tipo gráfico, no grafo, qué objeto de tipo gráfico quieres guardar. Pues la última red que hicimos, red5.p, coma, el ancho 10, alto 10, unidades ¿qué? Pulgadas, 10 por 10 pulgadas, coma, y una resolución de 300 dpi, dpi igual a 300, redactamos, ejecutamos y aparece en su directorio de trabajo red.png. Si lo abren, ahí está, su red ya en una gráfica guardada. Y aquí ya no se va a quejar, siempre y cuando haya tamaño, no se va a quejar de que no le caben los textos. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya para terminar, redacten y ejecuten el código para su ggsafe y avísenme en el chat cuando tengan guardado su archivo y lo hayan abierto y todo esté bonito. Bueno, pues eso es todo por el ejercicio de hoy. Y pues nada, les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos la semana que viene. Cuídense. Bye. Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R, o dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Hola, si te gustó esta clase breve, no olvides que puedes adquirir nuestro curso completo de R desde principiantes hasta intermedio en nuestra página www.biofreelancer.com. Una vez ahí, dirígete a nuestra parte de ahorra más y ahí podrás encontrar nuestro paquete todo R a un buen precio. Ah, y por cierto, tenemos un cupón que se llama TQR. Solo debes de ingresar esto en tu forma final de pago TQR y con eso vas a recibir un 10% de descuento en nuestro paquete todo R. Así que si quieres aprender a programar en R conmigo paso a paso, nos vemos en clase. Bye.